o Dr. Frank Hernández Rosales, ele é fundador do CENIC, ou CENIC, também de Ozônio, em Cuba. Ele é licenciado em Bioquímica, doutor em Ciências Biológicas, com menção em Biomedicina. E o que mais ressalta para mim não é apenas este livro, não? Que esse livro é Aspectos Básicos e Aplicações Clínicas, senão é a história que ele fez para conseguir chegar neste livro, não? E muitos outros trabalhos além deste livro, porque este livro foi editado ainda em 2008. Tá? Então, eu queria destacar um pouco sobre o que já se faz de pesquisa aqui no Brasil. Tá? Eu apenas recopilei esse número do CNPq, onde diz que temos ao redor de 3.061 que estão cadastrados no CNPq que tem alguma coisa com ozonoterapia. Mas, dentro desse número, ao redor de 20 a 30 universidades, tanto estaduais, federais e particulares, estão realizando pesquisa aqui no Brasil. Né? Muitos deles já têm, inclusive, publicações a nível internacional, e uma das áreas que se destaca bastante é a odontologia e a veterinária, e depois vem as outras áreas da saúde humana. Quero destacar também a publicação da SOBOM, da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica, onde fez essa publicação em 2021 das evidências científicas da ozonoterapia médica. Tá? Aí vocês podem resgatar esta informação, tá? Onde, nas considerações finais, menciona que a ozonoterapia pode promover redução de custo do tratamento de várias patologias crônicas, diminuição do tempo de recuperação, reabilitação precoce do profissional, diminuição da morbidade de diversas patologias, com ganho na qualidade de vida. Quero apresentar aqui uma lista de livros, dos quais aqui se destaca o livro que o professor Dr. Frank Hernández é coautor, e o livro do Dr. Bosch, que estão aqui no início. Também, números não significa nada, mas quem entrar nos conteúdos pode verificar o que o PubMed já está publicando nestes últimos anos. Essa imagem aqui nos ilustra as últimas publicações do PubMed. E aqui temos o livro do Dr. Frank Hernández Rosales, que ele é coautor. Muitos já conhecem a Silvia Menendez, a doutora Silvia Menendez, a Ricardo González, Oscar Ledea, Frank Hernández, Olga León e Maritza Dias, que é esposa do Dr. Frank Hernández. Eu apenas destaquei os títulos dos capítulos: ozônio e suas características, toxicologia, mecanismos de ação biológica e efeitos terapêuticos do ozônio, métodos e vias de aplicação do ozônio, aplicações clínicas da ozonoterapia, aceites vegetais, né? E em cada um deles tem as referências bibliográficas no final de cada capítulo. E nós vemos que não são poucas, não? Por exemplo, os mecanismos de ação biológica, onde penso eu de que a parte da ciência fica na dúvida de que se existe ou não existe evidência científica. Lógico, a ciência já existe. A evidência da ozonioterapia se pode mostrar através de elementos básicos, através de casos clínicos, e isso aqui eu queria explorar um pouquinho mais com o Dr. Frank Hernández, de que onde que nós chamamos evidência científica. Então, eu vou pedir, antes de começar com este capítulo, que é praticamente o que nos estaria deslindando o que é evidência científica, eu queria primeiro, Frank, que nos comentes um pouco sobre a história, como se ha construído a ozonoterapia em Cuba. Quando
todavía en 1986, creo, dieron inicio a estas investigaciones. Por favor, Frank, dejo la palabra contigo. Gracias, Wilfredo. Primero que todo, un placer para mí estar con ustedes y cooperar en la divulgación de las aplicaciones de la ozonoterapia en Latinoamérica, ya que esta es una terapia que todavía tiene muchos detractores que no creen en ella, pero que es una terapia que, como bien tú decías, tiene ya un gran apoyo científico dado por todas las publicaciones que se han escrito durante años y años, tanto aquí en América como en Europa. En cuanto a la historia de la zooterapia en Cuba, podemos decir que comienza desde la década del 80 del siglo pasado. Recuerdo que trabajamos un gran número de investigadores en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba y había un grupo que se dedicaba a investigaciones del ozono en sus aplicaciones en tratamiento de agua. Y en los primeros años de la década del 80, dos de ellos, de estos investigadores, fueron a un congreso en Estados Unidos de la Asociación Internacional del Ozono. Y allí ellos observaron que un grupo de investigadores alemanes presentaron aplicaciones médicas del ozono. Por primera vez, ellos veían ese tipo de aplicaciones del ozono tratado en medicina, como tratamiento médico. Al regresar a Cuba, estos investigadores informaron de sus vivencias en este congreso con la parte médica del ozono a la dirección del instituto y entonces se decidió formar un grupo de investigadores para que trabajaran en las aplicaciones del ozono en China. Es así como en 1986, ya después de un grupo de investigaciones preclínicas, es decir, investigaciones en animales y en células, se inaugura la primera sala de aplicaciones clínicas en el Hospital de Angiología de La Habana. Esas investigaciones dieron como resultado que en 1993 se inaugura ya el Centro de Investigaciones del Ozono de Cuba, que ya era un centro adjunto al Centro Nacional de Investigaciones Científicas, pero que dedicados exclusivamente a estudiar las aplicaciones tanto en tratamientos de sustancias como agua, aceite, como las aplicaciones médicas del ozono. En ese centro yo tuve la suerte de dirigir la unidad de biomedicina, que contábamos con una clínica para la parte de estudios clínicos y contábamos con laboratorios de bioquímica, de veterinaria. Habían varios veterinarios que trabajaban la parte de aplicaciones en animales de investigación, microbiología, etcétera, más la clínica para los estudios clínicos. Es así como a través de estos estudios se hicieron un gran número de aplicaciones. Cuba fue en ese centro, esos resultados dieron como premisa proponer las investigaciones, propusieron las investigaciones de las aplicaciones del ozono en enfermedades oftalmológicas, todo retinosis pigmentaria, glaucoma y bueno, hay otras también que fueron propuestas y se hizo un gran número de investigaciones y ya en el 2008, como bien decía Wilfredo, se publicó el libro de aplicaciones básicas de la ozonoterapia. Nosotros en este tiempo, bueno, hemos hecho un gran número de aplicaciones. Yo trabajo actualmente en Chile desde hace 11 años en una clínica de ozonoterapia. Aunque hemos seguido haciendo investigaciones, pues este año publicamos, mi esposa y yo, publicamos un libro, un paper, una publicación donde hicimos un análisis sobre la producción de ozono biológico a partir de la aplicación de ozonoterapia en vivo. Eso salió esa publicación a principios de este año.
en Advanced Research, Docs. En cuanto a lo que me decía sobre la evidencia científica, hoy en día se habla mucho de ese término, evidencia científica médica, para proponer cualquier tipo de estudio que se quiera hacer, para proponer cualquier tipo de resultado que sea válido. Y para eso están las publicaciones, sobre todo en revistas de alto factor de impacto, donde estas revistas tienen expertos, grupos de expertos que evalúan esos trabajos y también que da la posibilidad de a otros investigadores replicar esos estudios y ratificar lo que se ha encontrado como evidencia científica. Es decir, una evidencia científica es aquello que ha sido validado por en varias formas y en varios grupos de investigadores expertos en la materia. Cuba tiene desde el año, desde la década de este siglo, una reglamentación ya dada por el Ministerio de Salud Pública para el uso de la ozonoterapia médica. Y salió a principios del siglo y después fue ratificada en el 2012. Hoy en día hay muchos países que tienen, hay como 6 países que tienen ya aprobada esta terapia para uso en determinadas patologías. Italia, en Rusia también. En Estados Unidos, por ejemplo, hay 14 o 15 estados que la tienen incluida como una terapia alternativa, una terapia natural, y se puede aplicar también. Es decir, la terapia de día de ozono médico está ampliamente difundida por todo el mundo. Y Cuba tuvimos la suerte de empezar tanto con un tiempo muy temprano a trabajar en la parte científica, y esto ha permitido el uso que hay hoy unidades de ozonoterapia en la mayoría de todos los hospitales y clínicas del país. Sí, muy bien, Frank. Es interesante toda esta historia que nos cuentas, porque a veces pensamos de que esto nació y apareció como muchos critican, dicen, no, es un charlatanismo que nació ayer y hoy día lo están practicando, ¿no? Entonces, esta historia que nos traes aquí es prácticamente una evidencia de que se construyó la ciencia como dice, con pilares bastante fuertes, porque yo recuerdo que ustedes comenzaron haciendo los ensayos y los primeros trabajos que aparecieron son los ensayos hechos en cobayos, ¿no? Sí, trabajamos en cobayo, trabajamos en conejos. Por ejemplo, mira, se hizo un trabajo muy efectivo porque se trabajó primero en células y después se trabajó en animales de investigación, en ratas, ratones, cobayos, que son guinea pig. Y sí, yo recuerdo que yo hice una investigación que era para probar que la ozonoterapia no tenía efectos tóxicos. Y trabajamos primero en estos animales más inferiores y terminamos la investigación en monos, que es una especie muy cercana al hombre, que son primates igual, en la misma escala zoológica, son primates como clasificados como igual que el hombre. Y desde ese punto de vista nos permitió después pasar a los estudios clínicos en personas. Sí, entonces yo recuerdo los trabajos que Zulit participó y también como consecuencia de ella escribió el libro de veterinaria. Sí, De todos sí, los ensayos clínicos toxicológicos que inicialmente se hicieron, es decir, donde supuestamente diga que el ozono va a ser malo, ustedes han tenido el primer estudio para verificar que eso no acontece, ¿no?
se aplique dentro del rango de dosis terapéutica que está bien establecido en todas las publicaciones que aparecieron ahí, que tú pusiste ahora aquí en webinar, más hoy en día se sabe que está la Declaración de Madrid, que fue hecha por primera vez en el 2010 y rectificada en el 2015 y en 2020, por a partir de las investigaciones que se hacen cada 5 años, se evalúa esa Declaración de Madrid, que reúne los estudios de un gran número de escuelas de ozonoterapia, sobre todo de ozonoterapia en Europa y en América también. Sí, ahora, Frank, entrando un poquito más encima de los detalles así, bioquímicos, que ha sido tu plato principal, creo, dentro Sí. de este proceso. ¿Qué consideras así relevante, que todavía recuerdes, porque yo sé que ya estás jubilado, pero todavía recuerdes que sea relevante dentro de toda la ozonoterapia? Porque ustedes hicieron aplicaciones de ozono, verificaron una serie de subproductos. Solo el hecho de verificar no es una cosa fácil, no hay un medidor que ustedes ya ponen el dedo y dicen que ya se está produciendo tal cosa, ¿no? Entonces, eso lleva mucho tiempo y inclusive ustedes desenvolvieron la técnica de cómo hacer, porque cuando se estudia el ozono, por ejemplo, cuando Chauvin iba a descubrir las moléculas, primero él descubrió cómo se mide, porque si no, no descubría. No se puede hacer, claro. Y ustedes han hecho muchos de estas técnicas. ¿Qué técnicas le consideras así relevante que recuerdes? Porque, discúlpame que se Sí, te no, ve la no, cara bien joven, pero no eres tan joven. no. Ya son 8 décadas de vida. Óyeme, mira, te cuento, desde el punto de vista de investigaciones bioquímicas, lo más importante es saber que la ozonoterapia trabaja a partir de producir un pequeño y controlado estrés oxidativo. Estrés oxidativo que es controlado por los sistemas de defensa antioxidante del organismo. Si no hay suficiente defensa antioxidante, no se puede aplicar ozonoterapia. Para eso dedicamos un tiempo muy grande. Yo hice un trabajo de casi 10 años para poder establecer un sistema de diagnóstico de estrés oxidativo que me fuera eficiente para conocer cuándo yo debo cambiar la dosis en el tratamiento y por qué dosis empezar. Porque la ozonoterapia, como todos sabemos, es una terapia que es acumulativa. Es un pulso terapéutico que se le da a la célula cada cierto tiempo para que no pierda memoria, para despertar aquellos mecanismos biológicos que están dormidos, aquellas vías metabólicas que están dormidas, o que ya sea por efecto de la enfermedad o por efecto del envejecimiento. Hay muchos muchos científicos que dicen que el envejecimiento es una enfermedad, otros dicen que no. El proceso, lo que sí se sabe es que la tercera edad, las enfermedades asociadas a tercera edad, son las que llevan prácticamente a la mayoría de las personas a la muerte. Pues bien, como te decía, el proceso bioquímico más importante es conocer que la ozonoterapia trabaja a partir de producir un estrés oxidativo, que este actúa como gatillo señal para la cascada de señales dentro de la célula. Para la cascada de señales para producir la síntesis de enzimas, proteínas, etcétera, necesarias para reparar los procesos que están deteriorados. Eso es súper importante. Desde el punto de vista, hoy en día, otro elemento muy importante que se ha descubierto es que esta activación se produce a través de un factor de transcripción nuclear que es el NRF2, que es el que activa al gen promotor en el genoma nuclear para producir enzimas antioxidantes que van a aplacar el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un proceso biológico que hoy en día se conoce que está asociado a más de 200 o 300 trastornos de la salud, para no decir enfermedades, pero de cualquier trastorno.
Hoy en día se conoce que hay distintos tipos de estrés, pero ¿en qué se diferencian los tipos de estrés? Se diferencian en que al final casi todo, el estrés físico, el estrés inflamatorio, el estrés psicológico, terminan produciendo un estrés oxidativo que es el que lleva a las patologías. Y entonces, de ahí que el estrés oxidativo está tan asociado ya sea consecuencia o ya sea causa de la enfermedad. Consecuencia, por ejemplo, se sabe que es la diabetes. El diabético no muere por la hiperglicemia. El diabético muere por las enfermedades que produce el estrés oxidativo, que se produce un estrés oxidativo a partir de que hay un cambio en la vía de conversión de poliol. Y entonces se produce gran cantidad de especies reactivas al oxígeno que producen un estrés oxidativo que lleva a las patologías renales, a las patologías cardiológicas, etcétera, que es lo que mata a la retinopatía, etcétera, que es lo que mata al diabético. Muy bien, Frank, muy bien. Y ese es importante porque a mucha gente cuando dice, ¿qué es una evidencia científica? Es descubrir una nueva partícula, una nueva molécula, un nuevo fenómeno y probarlo eso, ¿no? Entonces, cuando se crea ese clima científico, parece que tenemos que descubrir una nueva partícula. Pero aquí se descubren muchas cosas que son probadas, ¿no? Que no fueron apenas Claro. expuestas clínicamente, ¿no? Y ustedes los Sí, probaron, los midieron. sí, mira, en la evidencia científica está la evidencia del resultado, de la respuesta que tiene al tratamiento. Pero la evidencia científica más importante es por qué se produce ese resultado. ¿Cuál es a nivel celular el mecanismo que lleva a estimular los ozonos para que se produzca ese resultado? Porque muchas Exacto. personas dicen, yo apliqué ozono y tenía dolor en el cuello y se quitó el dolor en el cuello. Sí, pero el dolor se quitó por algún proceso básico que hubo que hacer ahí para que se quite el dolor. Un proceso desinflamatorio, un proceso de tipo de sintético, etcétera. Entonces, ahí son dos tipos de evidencias que hay que poner en conjunción. Sí, exactamente. De otro lado, cuando se habla de evidencia científica y medicina, hay trabajos estadísticos también que te sustentan esto. Sí, claro. ¿Cómo se genera eso? La estadística, mira, la estadística apoya al resultado, a la evidencia, a decir, hoy en día la estadística es muy importante en ese sentido, pero tiene que ser de forma tal de que se pueda reproducir en cualquier lugar ese resultado a partir de lo que se establece como como medida terapéutica, como protocolo terapéutico. Porque la ozonoterapia tiene un protocolo muy estrecho. Recordar que el ozono médico es un ozono que está en una concentración de 0.05 a 5% de ozono en la mezcla con oxígeno. Sí. Si pasamos esa concentración, vamos a producir daño. Y si estamos por debajo de ella, dice que es un efecto placebo, se dice eso, pero es que el efecto placebo en medicina también tiene un resultado. Sí, sí, muy bien. Con todo este conjunto de argumentos que nos cuentas, ¿no? Entonces, existe una evidencia científica bastante clara, ¿no? Naturalmente. Tanto de base, así voy a llamarle, de base biológica, base bioquímica y una base clínica de donde se construye todo esto. Entonces, no estamos apenas hablando de resultados clínicos, estamos hablando de resultados bioquímicos, biológicos que están pasando esto, ¿no? Entonces, yo te quería preguntar así, ¿qué patologías, a pesar que la literatura ya lo muestra bastante, pero así, dentro de tu experiencia clínica, ¿qué es lo que más te ha resaltado dentro de la ozonoterapia? ¿Qué es lo que más así has visto que te ha llamado la atención
dentro de todo este proceso? Mira, actualmente estoy trabajando en una clínica, que es una clínica del dolor, un centro de tratamiento del dolor. Y me ha sorprendido mucho porque antes dedicábamos el trabajo a pie diabético, por ejemplo, con muy buenos resultados. Ya te digo, hicimos un primer estudio clínico en un hospital de angiología, donde teníamos mucho pie diabético. Y entonces ahí se hacían los estudios y se veía cómo las úlceras que estaban muy atróficas, cómo que esas úlceras que llevaban de años que no cerraban, cómo con el tratamiento continuado con bolsas de ozono cerraban después en un tiempo mucho más corto y había una regeneración del tejido muy rápidamente. Pero ahora con esto de trabajo que estoy haciendo en hernia discal para resolver Sí, en hernias protuidas, no hernias extruidas. La hernia extruida hoy en día se dice que se va por otro mecanismo. Dicen que se va por un mecanismo de tipo inmunológico, porque se activa el sistema inmune de forma tal que se pasa de la fase inflamatoria por los macrófagos inflamatorios, que son los macrófagos M1, a macrófagos reparadores, que son M2. Sí, en la hernia protuida se dice que hay una liberación de la hidrólisis, de hidrolizar la fase acuosa del disco, que el disco vertebral está compuesto por 80% de agua, generalmente, en la parte central, y 60 y 40, 60 y 20, más o menos 80% total en la parte del núcleo pulposo, y en anillo fibroso está constituido también por un 20 o 30% de agua. En esa fase se disuelve el ozono, en la fase acuosa, y produce una hidrólisis de la protrusión de forma tal que con el tiempo vuelve ese disco a crecer ya sin la protrusión. Es decir, son dos mecanismos distintos. Eso es evidencia científica. Conocer un poco del mecanismo por el cual yo tengo el resultado. No ver que quité el dolor solamente. Pero vuelvo y te digo, me ha sorprendido mucho la cantidad de personas con problemas de hernia que han resuelto sus problemas. sí, Otra patología que es muy importante, que se trabaja mucho la sonoterapia, es en la parte oftalmológica, retención pigmentaria. Nosotros hicimos muchos estudios en retención pigmentaria y verdad que tuvieron resultados fabulosos también. sí, yo recuerdo de los trabajos de la doctora Mirta Copelo, ¿no? Cuando Mirta comentaba Copello, sobre las glaucomas, ¿no? el glaucoma, Glaucomas sí, prácticamente con resultados bastante evidentes, ¿no? Sí, sí, una es un cosa que... evidente tremendo. Mira, y te iba a comentar también que te iba a comentar algo que se me fue de la mente ahora. Que es importante que la sonoterapia tiene aplicaciones en muchas patologías y que no tiene contraindicaciones con los tratamientos, porque no tiene interacciones de tipo químico con ellos. Hasta hoy en día no se le conoce, por eso que se le dice que es una terapia integrativa. Ya el concepto de complementaria, de alternativa, ha quedado un poco relegado y se dice que la sonoterapia es una terapia integrativa porque se integra muy bien con los medicamentos y demás y eso. Tiene muy pocas contraindicaciones. Cierto, muy bien, muy bien. Y aquí te preguntan, dice, en relación al glaucoma, cuáles tipos de aplicación? Dice, Vía sistémica, es decir, la vía sistémica de aplicación es la vía de la autohemoterapia mayor o la vía complementaria para la autohemoterapia mayor, que es la vía de insuflación rectal. sí, sí, El glaucoma, el ojo, es un órgano que es el órgano que más expuesto está después de la piel al oxígeno ambiental, que produce especies reactivas al oxígeno y oxidativo. En el glaucoma se produce una hipertensión también
ocular muy importante, y se ha visto que la ozonoterapia por vía sistémica en los procesos hipertensivos es muy eficaz. Y en catarata también hay un estado oxidativo muy elevado, y por tanto hay que controlar ese estado oxidativo para poder producir un efecto distinto. Cierto, muy bien. Muy bien. En la parte de veterinaria y en la parte de ortopedia, se observa así casos de tratamiento de dolores, en algunos casos con resultados casi inmediatos, ¿no? Cuando vemos en los caballos, por ejemplo, se les hace una insuflación rectal, infiltraciones. La reacción es casi inmediata. Entonces, el ozono actúa de una forma rápida, genera todos los subproductos y esa acción se ve casi inmediatamente, ¿no? Entonces, Sí. ¿a qué factores le crees, le adjudicas este beneficio? Bueno, el beneficio también va a depender mucho del estado biológico del animal, del estado que tenga de respuesta. Porque, por ejemplo, la ozonoterapia, hay veces que yo hemos visto que en un paciente con 4 aplicaciones ya empieza a verse respuesta. La misma enfermedad hay que llegar a 15, 20 aplicaciones para tener la respuesta, porque Sí. eso va a depender del estado biológico que tenga, del estado de respuesta frente a los procesos de estrés oxidativo. Mira, las propiedades de la ozonoterapia están agrupadas en un gran número de ellas, los efectos, pero tiene 4 propiedades importantes, que son reguladora del estrés oxidativo. Para mí, esta regulación del estrés oxidativo es la que dispara las otras propiedades, que son el incremento del metabolismo del oxígeno. Es decir, incrementa el transporte, la captación y la utilización del oxígeno en la célula. Eso favorece que vías metabólicas que están dormidas o que están defectuosas se activen de forma tal de que se recompense el estado normal biológico de la célula. Tercera propiedad, la respuesta de ser inmunomoduladora, es decir, que modula el sistema inmune, ya sea una enfermedad por defecto del sistema inmune, como es las enfermedades infecciosas, o ya sea una enfermedad autoinmune, como es la artritis reumatoide, como es el escleroderma, etc. Todas estas enfermedades autoinmunes. Y no es que la ozonoterapia sepa diferenciar una u otra. Es que el mecanismo de acción va a depender de la dosis de ozono que uno ponga, para que se vaya por una vía o se vaya por otra. Es decir, la cuarta propiedad importante es la propiedad de ser un eficiente destructor de virus, bacterias y hongos. Y tiene una actividad fungicida, tiene una actividad microbicida muy favorable. Pero esas 3 propiedades abajo se activan mucho más rápido cuando se elimina el estrés oxidativo que producen estas enfermedades. Sí. Aquí preguntan si hay algún tipo de diagnóstico que se puede hacer para hacer inicio con el tratamiento de ozono. Sí, mire, eso es una pregunta súper importante, una pregunta que todo el mundo se la hace. Pues como es una terapia que activa al sistema, a los sistemas antioxidantes, pues, y hay que producir un pequeño y controlado estrés oxidativo. Si yo activo el sistema antioxidante, ese estrés oxidativo pequeño cada vez me va a ser más difícil. Por eso es que la ozonoterapia sistémica se hace por incremento gradual de la dosis, ya sea a través de la concentración o a través de, del cambio en el volumen de ozono que uno usa. Puede incrementar la dosis, porque sabemos que en ozonoterapia dosis es igual a concentración de gas multiplicado por el volumen de gas que uno tenga. Pues bien, como
ozono por el... Ajá, concentración por volumen. Y te daba los dosis en miligramos o en microgramos en microgramos, depende de lo que estemos trabajando, del volumen que estemos trabajando. Pues bien, como yo comentaba, es importante controlar el nivel por el cual empezamos, la dosis por la cual vamos a empezar. Porque si las enfermedades están clasificadas todas en determinados rangos, rango bajo, rango medio o rango alto de dosis. Por ejemplo, eso es en medicina humana, no sé en veterinaria qué concentración, el rango cuántos son, pero por la Declaración de Madrid y por estudios que se han hecho a nivel internacional, se ha llegado a clasificar el rango de dosis que da el equipo médico en rango bajo, rango medio y rango alto. Ahí están clasificadas las enfermedades y está clasificado también las vías de aplicación. Para la autohemo es un rango, para la rectal es otro, distinto, de la dosis. Bueno, perfecto. Entonces, como hay que hacer un incremento de la dosis, es importante conocer el nivel de defensa antioxidante que tiene el paciente al cual le vamos a hacer esa aplicación. Y para eso es lo que hoy en día se conoce como diagnóstico de estrés oxidativo. Cierto. Hoy en día hay algunos equipos. Por ejemplo, está el FRA5, que es el Free Radical Analytical System, que es un equipo que hicieron los italianos, que lo que hacen es que miden en el plasma la actividad, una actividad química de producir especies reactivas del oxígeno o una actividad biológica de eliminación de esas especies reactivas del oxígeno. Pero lo miden en plasma, es una medición indirecta, pero hay un sistema que por lo menos es una idea. Está el diagnóstico de estrés oxidativo que tenemos nosotros que está patentado. Sí. Y así hay otro, en España hay un equipo que se llama el equipo Mora, que también es un equipo que da una idea indirecta, pero si no hay, en el caso de que no haya un equipo, una forma de medirlo, hay que guiarse por la clínica. La clínica es el ABC de la medicina. Y nosotros, por ejemplo, en nuestros estudios que hicimos con más de 300 pacientes para hacer el diagnóstico de estrés oxidativo, el sistema de diagnóstico de estrés oxidativo que patentamos, pudimos comprobar algo muy importante, que la etapa de la enfermedad corresponde con el grado de estrés oxidativo que tiene el paciente. Y pudimos hacer una clasificación por dosis de dónde empezar en cada caso. Y si no tienes el sistema, por ejemplo, hay que hacer lo que decía el profesor Bocci, que el profesor Bocci, para evitar problemas, es empezar por una dosis bien bajita y después, según la clínica, viendo la respuesta, ir incrementando lentamente la dosis hasta llegar al rango en el cual tenemos que trabajar esa enfermedad. Cierto. Claro, que eso tiene un problema. Tiene el problema de que entonces se hace muy largo el tratamiento. No se puede, si tenemos un sistema de diagnóstico de estrés oxidativo, estamos aplicando dosis personalizadas a cada paciente. Cierto. Y estoy viendo algunas preguntas, más son preguntas tipo clínicas, tipo protocolos, más como nuestro tema estamos buscando más hacer una base de las evidencias. Entonces, estas preguntas podemos responderlo después, pero aquí una pregunta que justamente lo que estabas comentando, si era urgente o si es necesario hacer el examen del G6PD, ¿no? Eso es que ¿Qué examen siempre dijiste? recomiendan algunos libros. ¿Qué examen El dijiste? examen del G6PD. G6PD es... Glucosa fosfato de deshidrogenasa. G6. Exacto. Glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Mira, la glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa es una enzima que está en el glóbulo rojo, está en la célula roja. Y es una enzima que actúa, es una enzima antioxidante, pero no es una enzima de primera línea antioxidante. La primera línea antioxidante está la superoxidismutasa, la catalasa
y la glutatión peroxidasa, que son las enzimas que están en la primera línea de defensa antioxidante. A partir de ahí, uno puede conocer si hay, pero que el sistema antioxidante es un sistema muy amplio, muy grande. Hay que medir una batería de biomarcadores, y no solamente medir biomarcadores antioxidantes, sino que también biomarcadores prooxidativos, que son los que producen, que son los que atacan a las células, que son los que van a producir el estrés oxidativo. Hay que ver cómo están quien ataca y hay que ver cómo está quien defiende, que son los antioxidantes. Y de ahí sacar una evaluación, lo que se llama un índice redox, un índice de reducción-oxidación. Reducción es antioxidante, oxidación es el que oxida. Ese equilibrio dinámico que tiene la célula para la vida, lo tiene en todos sus sistemas internos. Y en el sistema de defensa antioxidante, en un sistema redox, también es un equilibrio dinámico que se fluctúa dentro de un umbral. Cuando pasa ese umbral es que vienen las enfermedades. Cierto, cierto. Muy bien. Frank, yo quería, bueno, yo sé que Marisa nos podía contar mejor sobre los aceites ozonizados, pero yo sé que ustedes ahí en Cuba fueron los primeros en estudiar más el aceite ozonizado. A pesar que ya se conocía anteriormente, pero quienes llegaron a descubrir las propiedades y los beneficios que tienen los aceites ozonizados fueron ustedes. Yo sé que Maritza sabe más que tú, pero ¿nos puedes Sí, decir mira, algo sobre esto? bueno, mira, Marisa ella era la jefa, la que dirigía el grupo de investigaciones en sustancias ozonizadas, sobre todo sustancias, aceites vegetales. Ellos hicieron estudios tanto con aceite de oliva como aceite de girasol. En Brasil, ella fue a Brasil, estuvo en Curitiba y estuvo Bahía. en Bahía, estuvo haciendo estudios en aceite de palma Sí. y con muy buenos resultados. Es decir, ha estudiado distintos tipos de aceite y ha logrado separar los puntos críticos en cada tipo de aceite, por qué vía trabaja. Yo, la verdad, como ella es la que trabaja eso, nunca me he metido en su tema. Pero sí te puedo decir que gracias a esos estudios básicos se pudo formular la creación de un aceite para uso tópico, un aceite para uso oral y un aceite para uso ocular, oftálmico. Se hicieron colirios a partir de aceite ozonizado. Pero no solamente eso, se hicieron también, ellos hicieron también jabones para tipo de enfermedades superficiales de la piel. Por ejemplo, en acné infantil, en acné desde juvenil, con muy buenos resultados. ¿Qué es lo que te puedo decir de aceite ozonizado? Sí, no, no, muy bien, Frank, realmente, no te quiero cansar más, pero gracias por tu tiempo. Yo quería pedirte algo así. ¿Qué tenemos de tarea? Es decir, lo que ustedes han hecho ya es bastante. Han mostrado desde los ensayos in vitro, han hecho ensayos en animales, han hecho ensayos clínicos. Todo esto es una evidencia científica que, ¿por qué negar? Es decir, porque tenemos una cosa así, siempre decimos o le culpamos a la industria farmacéutica que nos quiere crucificar, pero eso Sí. vamos a dejarlo de lado. Es decir, ¿por qué negar todo esto si ya tenemos todos los avances que ustedes han hecho? Y ahora yo te quería pedir una cosa, ¿qué hay por hacer? ¿Qué hay por estudiar dentro de la ozonoterapia? Entonces, Bueno, todavía queda mucho por estudiar. Mira, hoy en día, no sé si ustedes saben que hay algunos especialistas, algunos médicos que están usando la vía directa del ozono en vena. sí, Esa es una vía que, desde el punto de vista de investigación científica, no tiene todavía tanto aval. sí, Esa es una vía que todavía hay que estudiarla.
los que la están practicando, mira, yo he ido a varios congresos donde me he encontrado con colegas que la practican y yo les digo, ¿dónde están las evidencias científicas publicadas de esto? No, yo tuve tal resultado, tal resultado, tal resultado. Sí, pero el resultado que tú tuviste se publicó, está avalado por un comité de expertos, ¿no, verdad? Y así hay otra terapia que se está aplicando mucho, es en la autohemoterapia mayor, la de pases múltiples, hasta 10 pases múltiples en la autohemo mayor. Y eso tampoco tiene mucho perfil. Sin embargo, la solución salina ozonizada, que la inauguraron los rusos allá por la década de los 90 del siglo pasado, ya hoy en día tiene más publicaciones, ya hoy en día se acepta un poco más, está más cercana a ser estudiada. Y desde el punto de vista de lo básico, todavía hay mucho que hacer. La ciencia es infinita, no tiene fin. Hay que estudiar todavía cantidad de cosas, enfermedades que todavía no se sabe bien los aspectos básicos completamente. Mira, nosotros publicamos recientemente, ya te digo, un artículo a partir de una revisión de más de 20 años de estudios que se han hecho en que se conoce hoy en día ya que la célula es capaz de producir ozono endógeno. Cierto. Y por lo que se ha estudiado y por lo que conocemos, hay vías por las cuales se puede producir ozono endógeno a partir de la aplicación de ozonoterapia. Y ese es el artículo que publicamos este año. Cierto. Yo voy a querer el título del artículo para poder leerlo aquí y Te lo mando, ya. te lo mando la referencia. Ese artículo es un artículo de hipótesis de trabajo Sí, para dejar abierta la posibilidad de estudiar eso a fondo, porque eso sí no se ha estudiado. Por ejemplo, eso estoy proponiendo, hay que tener un sistema, propongo algunos sistemas ahí, propongo el sistema de bioarena para medir la producción de ozono en vivo, que ya se usa en el mundo, un sistema que se llama bioarena, de medir ozono en vivo dentro de la célula, y medirlo a partir de que se aplique la ozonoterapia y medirlo así, etcétera. A partir de especies reactivas al oxígeno que se producen por el ozono, que se sabe cuáles son, etcétera. Es decir, es un artículo hipótesis de trabajo para abrir la mente, para que hagan eso que tú me preguntas. ¿Qué falta por hacer? sí. Gracias, gracias. No, no, eso es importante porque aquí hemos organizado un evento científico el mes pasado y cada vez más hay gente nueva y gente que está con energía, ¿no? Joven todavía, ¿no? Efectivamente, la juventud es el desarrollo, es el motor de desarrollo. Sí, ¿no? Y con intereses bastante grandes, ¿no? Entonces, estamos incentivando ciertamente este tipo de trabajos, estudios que están haciendo y estamos apoyándolos en cuanto podemos, ¿no? Ciertamente hay ya muchas universidades que consiguen aprobar en los comités de ética y para eso es necesario formar grupos, ¿no? Porque solo no hacemos nada. Y Efectivamente. hay que buscar colaboración y todo eso es bastante importante, ¿no? Frank, no quiero castigarte más, tienes que ir a almorzar luego. Entonces, te agradezco en nombre de todos los participantes aquí y futuramente yo voy a ver cuántos me hacen las preguntas para transmitirte después las preguntas. Perfecto. Estamos dispuestos a contestar todas las preguntas que salgan y en lo que podamos ayudar, aquí me tienen, amigos, compañeros. Estamos dispuestos a resolver todos los problemas que vamos a resolver, porque no todo lo puedo resolver yo, porque no todo lo sé. Todos los días se aprende algo nuevo, pero la disposición está de ayudar. Y, y todavía no te pregunté una cosa, que tú has hecho el uso de ozono en COVID, que aquí alguien preguntó. Solo para despedirnos, cuéntanos rapidito esto. Bueno, miren, yo soy uno de los supervivientes del COVID.
Yo estuve 70 días ingresado en una clínica, intubado. No tenía respuesta a los signos vitales, me tenían boca abajo. Cada vez que me viraban, todo eso me lo contaron después porque estaba sedado, naturalmente. Yo estaba sedado, yo no sabía lo que estaba pasando, pero me lo han contado. Me habían llamado a mis familiares para que se despidieran de mí, porque ya me daban por perdido. Y entonces la presidenta de la Asociación de Sonoterapia de acá de Chile, la cual es muy amiga mía, la cual trabajamos juntos, hacemos cursos juntos de ozonoterapia acá en Chile, habló con la dirección del hospital, y la dirección del hospital en un principio no estaba de acuerdo en aplicar ozono porque no estaba en el protocolo que había dicho del Ministerio de Salud de acá de Chile en ese momento para aplicar a los pacientes con COVID. Pero como yo estaba tan mal, había que buscar riesgo-beneficio, era una evaluación que daba más para el riesgo, para el beneficio que para el riesgo, pues admitió que me pusieron ozono. Al quinto día de estarme poniendo ozono por vía rectal, ya me recuperé los vitales, empecé a mejorar, empecé a mejorar, empecé a mejorar, y de ahí salí después de 70 días de estar ingresado, pude salir, estuve 6 meses en rehabilitación porque ya perdí, no sabía caminar, no podía hacer nada. Me seguí poniendo ozono en la casa, porque yo compré un equipo de ozono y me ponía ozono en la casa, me empecé a poner ozono en la casa entonces, y ahora me pongo ozono cada 6 meses, me pongo ozono rectal y estamos perfectamente bien. Pero hay muchas publicaciones, en ese tiempo salieron muchas publicaciones, en el 2020, 2021, 2022, han salido un gran número de publicaciones, sobre todo de Europa, de aplicaciones del ozono en el COVID. Cierto. Muy bien, Frank. Muchas gracias por todo. Y aquí, si quieres decir algo como despedida, quedas libre. Bueno, decirle a los amigos oyentes que no tengan miedo de aplicar la ozonoterapia, pero que sí les aconsejo que antes de aplicar la ozonoterapia estudien un poco y que nunca sobrepasen lo que ya está estudiado, lo que ya está bien declarado, previsto, que hace efecto beneficioso. Los inventos sin una base teórica y práctica bien determinada no dan resultados beneficiosos. La ozonoterapia es una terapia muy noble, pero también mal aplicada es peligrosa. Eso es lo que puedo decirle. Muchas gracias. Bueno, para servirles, amigos. Me despido. Gracias. Bien, chao, amigo. Chao, chao.